Muy bien, mis amados hermanos, quiero invitarlos para que encendamos o abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Ahí estamos y esta mañana la idea es poder concluir ya con los últimos versos lo que Pablo nos viene enseñando. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Así deberíamos salir nosotros siempre, adorando. Así mismo es. Sí, Señor. Muy bien, mis amados. Los Corintios nos han enseñado y nos están enseñando tantas cosas para aprender a ser iglesia. Es una carta hermosa, dura, difícil, pero es una carta hermosa. Mis hermanos, si hubo una iglesia grandemente bendecida que nosotros podamos ver a la luz de las Escrituras, fue la iglesia de los Corintios. Fue una iglesia enriquecida grandemente, dice Pablo. Esta iglesia fue bendecida en palabra, fue bendecida en dones, fue bendecida en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, Pablo llegó predicando el evangelio a esta zona de Grecia, en Corinto, y cuando compartió el evangelio, las personas de Corinto, una región pagana, empezó a responder en salvación. Cristo empezó a salvar a estos hombres y mujeres que vivían en el paganismo. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que se forma una comunidad de creyentes en medio de una región pagana. Y si algo hizo Pablo bien, porque la carta y otras cartas nos dejan ver lo que Pablo enseñaba, es predicar el evangelio y la doctrina. Así que la doctrina que Pablo enseñaba permaneció y creó el fundamento en esta iglesia, al punto que mientras que Pablo estuvo allí 1 año y 6 meses predicando el evangelio, esta comunidad creció y creció a la imagen de Cristo, siendo bendecida. Y en el capítulo 1, en el verso 5, Pablo nos recuerda esta idea. Pablo dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Mis hermanos, esta iglesia fue bendecida en todo, pero si había algo que llamaba la atención a la iglesia de Corinto, y en medio de las personas paganas de Corinto era la transformación de la gente. Hombres paganos que ahora ya no estaban viviendo de la misma manera. Así que ellos estaban confirmando el testimonio de la transformación en sus corazones. Estaban saliendo del paganismo para formar una nueva comunidad diferente a todo lo que los corintios, los hombres gentiles y aún los judíos veían y habían conformado dentro de las regiones. Pero los corintios no solamente estaban conformados por gentiles, el evangelio de Pablo alcanzó también a los judíos. Así que esta comunidad de fe hoy, los corintios, estaba conformada por judíos cristianos que ahora pasaban de creer en la ley de Moisés para empezar a creer en la gracia de Jesucristo. Igual los gentiles. Así que Pablo continúa diciendo que de manera que nada les faltaba en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía todos los dones, dice Pablo. Así que era una iglesia ricamente bendecida. Y aparte de todo, sus corazones, dice Pablo, dejaban ver que esperaban el retorno de Cristo. Así que esto fue la doctrina que Pablo enseñó. Tenían todos los dones, mis hermanos. Sin embargo, después de que Pablo se va, llega un segundo pastor que parece ser Apolos. Y después de que Apolos pastorea por un tiempo a los corintios, Apolos también se va. Y después de que se va, parece que la iglesia empieza a desviarse de la doctrina y del fundamento que se le había entregado. A tal punto que dice Pablo que los corintios
se creían sabios más que los demás. Los corintios se creían entendidos y creían que tenían todo el conocimiento ahora acerca de Cristo, de Dios. Y al final de cuentas, Pablo lo que nos deja ver es que esto lo que evidenciaba era el orgullo y la arrogancia y la inmadurez de esta iglesia. Se desviaron y se desenfocaron realmente de lo que era importante. Y este orgullo y esta arrogancia, lo que producía en ellos era que estuvieran divididos entre ellos, al punto, mis hermanos, que generaba pugnas entre ellos, entre judíos, cristianos y gentiles. Se generaban peleas y divisiones entre ellos. Se generaban pugnas raciales, como lo podemos ver nosotros hoy, en medio de la iglesia. Por esta iglesia fue fundada por Pablo. Judíos radicales que ahora venían al cristianismo y gentiles paganos que vivían de una manera libertina para adorar al mismo Dios. Wow. ¿Y saben qué reflejaban estas pugnas y estas peleas? Además de todos los problemas que ya nosotros hemos visto que manifestaban los corintios entre ellos mismos, lo que reflejaban era su idolatría. Y esto es lo que deja claro Pablo en el capítulo 10, en los versos del 1 al 13 que nosotros estuvimos viendo la semana anterior. Pablo, mis señores, hermanos y amigos, nos deja claro que la idolatría, que la inmoralidad, que la murmuración contra Dios no son cosas que el cristiano pueda discutir, sentarse a una mesa y hablar o pensar si puede vivir o llegar a hacer esto. Eso no debería pasar por la mente de un creyente. Pero esto parece que era lo que acontecía en medio de la iglesia cristiana. No, señores, no. Estos son pecados supremamente descarados en aquellos que han sido salvados, que han sido redimidos. De hecho, no tienen la libertad en cuanto a estas cosas para hacerla, dice Pablo. Por eso Pablo en los versos 14 al 22, él nos deja ver a nosotros y nos explica por qué la idolatría es tan abominable para Dios. Dicho sea de paso, que la idolatría es un pecado, mis hermanos. La idolatría es un pecado que es seguido por la codicia, que es idolatría. Y no es un pecado poco menor. Porque el problema de los corintios aquí, el cual está tocando Pablo, es la comida. El problema es la comida. Y la comida ofrecida a los ídolos. La idolatría. Resulta que la carne era ofrecida a los ídolos. Entonces ellos tenían un problema. ¿Comemos o no comemos? Parece que no entendieron lo que Pablo les enseñaba. Mis hermanos, no es cuestión de moralidad, de saber si es correcto o incorrecto cuando comemos algo que se haya ofrecido a un ídolo. Porque Pablo nos deja entender que el ídolo es nada y lo que se sacrifica es nada. No tiene ninguna trascendencia lo que se presenta a un ídolo. Pero sí es pecado terminar en cualquier acto de adoración a los ídolos. Es pecado rendir mi corazón, mis afectos, todo lo que yo soy a un ídolo después de que yo he sido añadido a Cristo. Eso sí es pecado. Y al parecer algunos de estos creyentes corintios habían llevado demasiado lejos su libertad. Note que la libertad de los corintios, Pablo lo une con la idolatría, lo que ellos adoraban. Así que lo que ellos adoraban iba a dejar ver la manera como ellos iban a demostrar
la libertad que tenían en Cristo. Así que ellos llegaron al punto de involucrarse tan fuertemente en la idolatría en medio de los corintios cuando ya habían sido salvados. Por eso es que Pablo, mis hermanos, los reprende con palabras fuertes a los que están haciendo estas cosas. Y Pablo los reprende en el verso 14 al 22. Mire cómo lo dice. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, dice Pablo, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Mis amados hermanos, vamos a dividir hoy estos versos del 14 al 22 y del 23 al capítulo 11, 1. Porque Pablo está hablando, está concluyendo lo que la idolatría hace en el corazón del hombre frente a su libertad. Así que la idolatría tiene que ver con mi manera de mostrar mi libertad en medio de la iglesia. Entonces vamos a mirar los primeros versículos del 14 al 22, porque Pablo nos viene hablando a nosotros de la idolatría, pero esto tiene que ver con la libertad cristiana. Pablo, mis hermanos, no ha dejado la idea de la libertad cristiana. Él lo inició, mis hermanos, en el capítulo 8. Nosotros no hemos salido del capítulo, de la idea de la libertad cristiana, del capítulo 8 hasta el 10. 3 capítulos, mis hermanos, Pablo le dedica a dejarnos ver a nosotros cómo es que nosotros debemos comportarnos en medio de la iglesia. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Hemos visto detalles dentro de la libertad cristiana para nosotros entender a qué es que fuimos llamados. Pero, mis hermanos, si Pablo le dedica 3 capítulos a hablar de la libertad cristiana, es porque la libertad cristiana es muy importante como para que nosotros menospreciemos el tema, porque deja ver realmente si es que nosotros somos creyentes o no lo somos. Así que Pablo en el verso 14 y 15 le dice a los corintios: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. Por eso esta mañana yo he titulado: huyamos de la idolatría. Mis hermanos, Pablo está haciendo algo. Pablo está hablando en nombre del Señor. Pablo está llamando la atención ¿a quién? A su iglesia, a la iglesia de Cristo. Así que Pablo hace un llamado para que la iglesia despierte de lo que está haciendo, que cree que es adoración para el Señor, pero que no lo es. Y Pablo les dice: corran, huyan, dejen lejos atrás a la idolatría, porque la idolatría deja ver a quién yo estoy adorando realmente. Y aquí hay un juego de poderes, porque o adoramos a los ídolos o adoramos a Cristo. Y Pablo dice: no, señores, ustedes no pueden estar discutiendo eso en sus corazones, porque se supone que ustedes fueron añadidos a Cristo. Se entiende que eso pasó. Así que, por amor, a través de Pablo, el Espíritu Santo llama la atención a la iglesia para que revise su corazón. Por eso él les dice: señores, por la anterior, ¿recuerdan ustedes lo que venimos tratando? ¿Recuerdan el testimonio de Israel? ¿Recuerdan cómo este pueblo quedó tendido en el desierto? Pero este pueblo recibió gran bendición de parte de Dios.
Este pueblo recibió la presencia de Dios y la presencia de Dios lo acompañaba. Este pueblo vio el poder de Dios. Pero su adoración al Señor, a pesar de las grandes bendiciones que recibió Israel, se dejó ver en la adoración a un becerro. Ellos ven la bendición del Señor, pero después de que Moisés se va a recibir las leyes, el pueblo levanta un becerro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que levanta un becerro de oro y dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto, comparando al Dios creador con una imagen. El problema no es la imagen, mis hermanos. El problema es dónde está la idolatría que está en su corazón. Por eso es que Dios les dice a ellos en la ley, en Éxodo 24, no te harás ningún ídolo, ni semejanza a alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabes por qué no debes hacer esto? Porque vas a terminar rindiendo tu corazón, todos tus afectos, todas tus emociones y tu voluntad a eso que adoras. No los adorarás ni les servirás. Y asimismo, si te rindes, le sirves. No podemos comparar, mis hermanos, a Dios con un becerro o una imagen de algo aquí en la tierra, a algo creado. ¿Y saben por qué no podemos hacerlo, mis hermanos? Porque Dios es un Dios santo. Él no comparte su gloria con nadie. Y Él no necesita hacerse imágenes. Él no necesita que la gente o que nosotros nos hagamos alguna imagen de Él. Porque Él obra directamente en nuestros corazones. Pero ¿saben por qué levantamos adoración a ídolos? Porque nuestra naturaleza es caída. Cuando nuestra naturaleza es caída y no somos redimidos, se espera que nuestra mente se haga imágenes de aquello que no conoce porque quiere adorar. Porque en nuestro corazón nosotros fuimos creados para adorar. Esa es la verdad. El problema es que adoramos. Así que si nosotros no tenemos la visión correcta de Dios, mis hermanos, por su palabra, no hay nada que pueda estar en la perspectiva correcta. Si nosotros venimos a adorar y queremos adorar de acuerdo a lo que pensamos, mi hermano, puede ser que tú estés adorando un ídolo. Porque quien te dice cómo debe adorar no eres tú, no soy yo, es su palabra. Nada más. Así que lo que encamina nuestra vida en una verdadera adoración al Señor no es lo que pensamos, ni siquiera lo que creemos o lo que hacemos. Es su palabra y el obedecerla. Eso es lo que va a encaminar nuestra mente para que nosotros podamos entender cómo es que Dios quiere ser adorado, para que no corramos el riesgo de adorar a Dios como nosotros creemos bajo nuestra naturaleza caída, que lo único que está en nuestro corazón es inclinada al mal. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que Pablo con amor les dice a ellos, amados, huyan de la idolatría. Pablo usa una expresión de amor. Amados hermanos míos, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos que no han sido redimidos, incluidos nosotros que fuimos redimidos, si nosotros no hubiéramos sido redimidos, estamos incluidos dentro de lo que Pablo dice en el capítulo 1, verso 21 al 23 de Romanos. Todos los seres humanos, gentiles y judíos, todos están incluidos dentro de la adoración idolátrica por nuestra naturaleza caída. Y por eso es que Pablo dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus pensamientos, dice Pablo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como sus razonamientos se hicieron vanos y su corazón fue entenebrecido, ellos profesaron ser sabios y se volvieron necios. El Salmo dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Tiene sentido por la naturaleza caída. Y no solamente esto, ellos no solamente se hicieron sabios y promulgaron que eran sabios, sino que eran necios y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible, un Dios santo, creador, puro, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos dimos a la libertad de adorar hombres, a la libertad de adorar aves, animales, cuadrúpedos y reptiles. Nos adoramos a nosotros mismos, señores. La idolatría, mis hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana, incluye mucho más que inclinarse ante una imagen física o encender una vela. La idolatría es tener un Dios falso, es hacerme una imagen de cualquier objeto, idea, filosofía, hábito, ocupación, deporte o aquello que recibe nuestro interés y lealtad al punto de que disminuye en nosotros en algún grado nuestra confianza y lealtad para con el Señor. Es decir, que la idolatría es aquel o aquello que nosotros hacemos, que adoramos, que no es Dios. Por eso Pablo dice, juzguen, hermanos, juzguen ustedes lo que digo. Ustedes ahora que son sabios, que son sensatos, juzguen. Coloquen en una balanza lo que les digo. Huyan de la idolatría. ¿Saben por qué debemos huir de la idolatría? Les dice Pablo a los corintios, porque es incongruente que con la bendición que nosotros hemos recibido de Dios, nosotros fuimos unidos a Cristo, nosotros tenemos comunión ahora con Cristo, ustedes se comporten de esta manera. Mire cómo lo dice el verso 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren, vean, miren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Pablo está haciendo preguntas retóricas para que ellos se respondan internamente frente a lo que están haciendo y la manera como están adorando. Mis hermanos, Cristo, cuando estuvo con los apóstoles en el aposento alto, él estuvo, ustedes recuerdan que ellos celebraron la cena, ¿no? Cuando ellos celebraron la cena, ellos levantaron, o Cristo levantó 4 copas en esa cena. La tercera copa que Cristo levantó es la copa que Pablo menciona aquí, la copa de bendición. Y esa copa de bendición que Cristo levantó simbolizaría la sangre de Cristo derramada por el pecado. Cristo no había ido a la cruz, pero simplemente lo estaba haciendo como un símbolo para sus discípulos, para aquellos que creerían después de ellos. Así que esa copa fue lo que instituyó la cena del Señor. Por eso es que Lucas, capítulo 22, en los versos 17 y en el verso 20, Cristo habla de esta manera: y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y prepárenlo entre ustedes. Les dio de la copa, porque la copa lo que haría es que los hizo partícipes de lo que Cristo habría de hacer más adelante en la cruz del Calvario. Así que les permitió a ellos participar de la mesa. Aunque ellos no lo entendían, Cristo les estaba mostrando el símbolo de lo que significaba la cena para el creyente. Y no solamente hizo esto, no solamente los unió a Cristo a través de la copa, sino que también los unió a ellos. Porque al unirse a Cristo y tomar todos de la misma copa y comer el mismo pan, lo que está diciendo es que me uno a Cristo, y los que comen del pan y toman de la copa están unidos a Cristo y entre ellos. Por eso hay unidad, porque Cristo es el que nos une. Por eso, judíos y gentiles. Verso 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. El antiguo pacto fue renovado en Cristo.
Lo que era una sombra en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo se hace realidad. Es la sangre de Cristo derramada por ellos. Señores, la sangre de Cristo representa la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa muerte de Cristo, ese derramamiento de la sangre representa a Cristo vaciándose para que tú y yo pudiéramos ser unidos a Él. Eso es lo que representa. Cuando hablamos de la sangre, decir la sangre de Cristo me guarda, eso no tiene poder, mi hermano. De hecho, de eso hemos hecho un ídolo. No es lo que está queriendo decir Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que el sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que hizo posible que hubo derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, sí, pero fue para perdonar tus pecados y los míos y justificarnos delante del Señor, porque Él era santo. Por eso es que Pablo en Romanos 5:9 dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, por el derramamiento de su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Somos salvados, somos justificados por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que Pablo se la pasaba todo el tiempo tratando de decirle a los corintios, vuelvan a la cruz, miren a la cruz. Capítulo 2. Él predicaba la cruz. Él predicaba a Cristo y a este crucificado, para ir rompiendo en el corazón de los paganos la idolatría a los ídolos y que se volvieran al Dios vivo. Cristo nos hizo partícipes de la comunión unos con otros, mis hermanos. Por eso es que Pablo dice que ahora nosotros comemos el pan. En el verso 16, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Verso 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Mis hermanos, el partimiento del pan, del cual está hablando Pablo, no es recordar que Cristo fue partido en la cruz, porque eso no fue lo que ocurrió. A Cristo no le partieron ninguno de sus huesos. Lo que está hablando Pablo es que nosotros lo que debemos recordar es que todos fuimos hechos partícipes del cuerpo de Cristo en su vida. Él nos dio vida. Cada vez que partimos el pan, lo que estamos recordando es que comemos de Cristo para vida. Eso es lo que estábamos recordando. Eso era lo que le estaba recordando Pablo a los corintios. Es la misma idea que Pablo tiene de este verso 17 en Romanos 12:5. Pablo dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que cuando tú comes del pan y bebes de la copa, mi hermano, tú estás diciendo que tú participas de Cristo, que te sientas a la mesa con Cristo y que haces parte de Él. Pero no solamente tú, ahora tú haces parte de los demás también, porque Cristo es quien nos une a nosotros. Por eso Pablo les da la idea aquí de un cuerpo. Y Efesios dice, del cual Cristo es la cabeza. La cena del Señor, mis hermanos, es una experiencia espiritual. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes están unidos a Cristo y están idolatrando, están adorando ídolos. ¿En serio? O sea, se van a comer un pedacito de carne allí a los templos, al altar, para ofender a los hermanos y entregar sus corazones a esos ídolos. El ídolo no es nada. Ok, pero tú no sabes lo que hay detrás del ídolo, que es a lo que Pablo se refiere. Así que cuando participamos de la comunión en fe, mis hermanos, el Espíritu Santo usa los símbolos de el pan y la copa para hacernos sensibles, para despertar nuestro espíritu a una conciencia de gratitud por la hermosa obra y sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Eso es lo que hace. Por eso nosotros no predicamos nada diferente a la cruz.
Porque lo único que salva no es tu testimonio ni el mío, es el evangelio. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Corintios 6:17. Por eso Pablo usa la ilustración de Israel en el verso 18. ¿Por qué usa Pablo la ilustración de Israel? Porque tiene mucho que ver en el Antiguo Testamento lo que está ocurriendo con la cena del Señor. Pablo dice en el verso 18, consideren al pueblo de Israel, miren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Cuando los israelitas, mis hermanos, ofrecían sus sacrificios al Señor, cuando ellos presentaban las ofrendas, ya sea por gratitud o ya fuera por el pecado, parte de la ofrenda que era quemada como sacrificio, el cual se tomaba como un sacrificio apropiado, aceptado, ese sacrificio, había una parte que la comían los sacerdotes y había otra parte que la comían aquellos que ofrecían ese sacrificio. Lo que los israelitas no sabían o no entendían en la sombra que esto representaba es que cuando se estaba comiendo, ofreciendo el sacrificio, cuando se estaba comiendo de la carne el sacerdote y cuando la estaban comiendo los que la presentaban, lo que estaban haciendo es que se estaban involucrando con la ofrenda, con Dios y entre ellos. Participaban los unos de los otros. Eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Ustedes sí entienden, mis hermanos, por qué el pueblo quedó tirado en el desierto. ¿Sí están entendiendo la imagen de lo que Pablo está queriendo entender? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que unidos a Cristo ustedes pueden tener ídolos? Pablo les está diciendo a los corintios, ¿ustedes adoran a Dios y creen que pueden adorar a ídolos? Recuerden a Israel, mis hermanos, no se equivoquen. Porque Dios es un Dios justo, misericordioso, claro que sí, pero es fuego consumidor. Y Él no tiene por inocente al culpable. Es nuestro corazón, mi hermano. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que significa cuando tú levantas la copa y el pan. Yo no sé si lo entiendes. Pero Pablo está diciendo, esto es una experiencia espiritual. Así que de la misma manera que los israelitas hacían, ofrecer un sacrificio a un ídolo es identificarse con él, participar con el ídolo y con aquellos que sacrifican al ídolo. No cambia. Fuimos unidos a Cristo por un sacrificio del Hijo del Señor. Ok, fuimos unidos. Al Señor adoramos. Pero aquellos que no son redimidos por Dios, que no han creído en el Evangelio, ellos lo único que saben hacer es adorar los ídolos que conocen y que están en su corazón por causa de la naturaleza caída. Mi hermano, un ídolo es cualquier cosa que capture tu corazón, tu mente y tu afecto más que Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Él nos llamó para que le perteneciéramos a Él. Eso se llama exclusividad, como cuando tú estás buscando una boutique para comprarte una chaqueta y tú lo primero que buscas es una boutique donde solo vendan una cosa para que nadie más en Bogotá la tenga. Eso se llama exclusividad. Bueno, Dios hizo una exclusividad contigo y conmigo. Tú me perteneces a mí, no a otro. Y el problema aquí, mis hermanos, con esto y con los corintios, a lo que Pablo le llama la atención, es que la idolatría es demoníaca. Pablo dice en el verso 19-21, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, no, señores, vamos a parar el problema aquí de la comida. No. Pablo dice que no, sino que digo que lo que los gentiles, los que no creen en Dios, los que no han sido redimidos, sacrifican, lo sacrifican ¿a quién? A los demonios y no a Dios.
no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mis hermanos, ni el sacrificio, ni el ídolo son nada. No significan nada. Porque Pablo ya nos ha dicho versículos anteriores. La comida a nosotros no nos recomienda delante de Dios. Si comemos o no comemos esto que ha sido presentado a los ídolos, eso no me va a desaprobar delante de Él. Porque lo que se sacrifica, en este caso la carne, y el ídolo no tienen en sí naturaleza o poder espiritual en sí mismo. El ídolo no es nada, es un objeto muerto. Lo que se presenta al ídolo como consecuencia, ¿qué va a hacer? Nada, porque el ídolo no es nada. El ídolo está aquí, en el corazón del hombre. Ahí es donde el hombre doblega su corazón, sus afectos y sus amores. Y como consecuencia quiere adorar algo, entonces hagamos algo para adorar, pero decimos que es Dios. La pregunta es ¿cuál? Dios. Porque no es el de la Biblia. Pero el ídolo sí representa a los demonios, mis hermanos. Si un incrédulo, mi hermano, cree que un ídolo es un Dios, entonces los demonios actúan como el Dios que el incrédulo está creando en su imaginación. La idea es alejar a las personas cada vez más de Dios, por lo que ellos creen, por la imagen que se hacen, por su naturaleza caída, mi hermano. El problema está en que nosotros no le prestamos atención a Génesis 3. Leemos todo Génesis, pero no entendemos que el clic de la historia del hombre, la redención, la salvación y la condenación del hombre iniciaron en el capítulo 3. Sería bueno revisarlo con lupa, porque es allí donde está el problema del cristiano hoy día. No hay un Dios detrás de un ídolo, pero sí una fuerza espiritual, mis queridos hermanos. Esa es la verdad. Y es demoníaca, que está activa por el culto que le rinden. Así que tú puedes venir hoy pensando que tú puedes adorar sin la Biblia, como hay personas que dicen que pueden ser cristianos sin leer las escrituras. Oh, mi hermano, ¿a qué ídolo en tu corazón estás adorando? A ti mismo. Yo soy mi Dios. Yo me gobierno. Por eso no se someten, porque no quieren someterse a su palabra. Por eso es que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Moisés y el salmista, los salmistas entendieron muy bien lo que significaba adorar a los demonios, ni siquiera a los ídolos. Ellos entendían que cuando se le rendía culto y adoración no era un ídolo, era un demonio. Mire cómo lo dice Deuteronomio 32:17. Moisés: ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Ofrecieron sacrificios ¿a quién? A demonios, no a Dios. Salmo 106, verso 37, lo leímos la semana pasada. ¿Sacrificaron a quién? Corintios era carne. El problema era la carne. En el Antiguo Testamento, la carne no era la de una vaca, la de un cordero. Era la de sus hijos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Ah, ustedes podrían pensar, pero Vladimir, tú me estás hablando de los paganos. No, el salmista está hablando aquí del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que se sienta a adorar, el pueblo que se sentó a formar un becerro de oro, el pueblo que dice que Dios es su Señor, pero su corazón estaba lejos. Y mis hermanos, cuando esto ocurre, en el Nuevo Testamento Pablo nos deja ver una vez más que así pasa en el corazón de la iglesia, de los corintios, de los gálatas y de todos aquellos que no han rendido su corazón realmente a Cristo. Porque el Dios de este mundo ha cegado a los incrédulos.
Segunda de Corintios 4, 3, 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ¿quién, mis hermanos? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que se rindan a sus dioses, para alejarlos de Dios, claro, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido enriquecidos, porque el velo de nuestros ojos ha sido quitado. Ahora tú puedes mirar de una mejor manera y puedes entender mejor lo que antes no entendías. Por qué era que tú cedías a tu corazón y yo a los deseos pecaminosos con los cuales se espera que hoy combatamos contra nuestros pecados, que desean que nosotros vivamos para idolatrarlos. Mis hermanos, ustedes han visto recuerdan que por los noticieros normalmente o en los comerciales pasan a veces cosas de astrología. La astrología es una explotación, realmente. Pero muchas veces las predicciones de esos astrólogos son realidad. La pregunta es ¿por qué se hacen realidad? Bueno, porque detrás hay fuerzas espirituales demoníacas. Mis hermanos, nosotros ignoramos que vivimos en un mundo espiritual. Nosotros nos quedamos pensando como los Avengers, que esto, para los que les gusta Avengers, es ciencia ficción. Y no. Pablo les recuerda a los corintios, señores, puede ser que para el pueblo de Israel, esta primera generación, cuando salió de Egipto, era divertido y era muy gozoso vivir de la presencia del Señor. Pero resulta que de esa generación, todos cayeron menos 2 personas. De toda una generación, porque no prestaron atención al llamado santo que se les había hecho. Por eso es que Pablo dice en el verso 21 que esto es un hecho. ¿Qué es un hecho? Que ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es un hecho, mis hermanos, que no podemos sentarnos a adorar como lo hacen los idólatras. No podemos presentarnos delante de Cristo idolatrando en nuestro corazón. No podemos rendirle nuestros afectos y nuestros amores a los ídolos y a Dios. Porque como decía Sergio, nuestra necesidad, el vacío en mi corazón tiene una forma, una sola forma, y es la cruz. Es más, el vacío que tú y yo teníamos de Cristo era Cristo. Solo Él lo puede llenar. Si Él no lo llena, lo único con lo que vamos a llenar, si no hemos sido redimidos, es con las imágenes de los ídolos que hacemos en nuestro corazón, producto de nuestros deseos pecaminosos. Esa es la verdad. Por eso Pablo dice que nosotros no podemos ceder a la fornicación. Cristo dijo en Mateo 6, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes amar, lo que Cristo está diciendo, tú no puedes amar a Dios y querer amar el dinero, a Mamón. Tú no puedes pretender venir a Cristo y querer seguir viviendo de la misma manera, con avaricia. Tú no puedes pretender vivir en mansedumbre y humildad, sirviéndole a tus hermanos con algo de fornicación e inmundicia y murmuración en mi corazón. No. Porque vas a servir a uno y al otro lo vas a ofender y vas a ser hipócrita con él. Es la verdad, aunque diga que lo adoras. Eso fue lo que Cristo, lo que el Señor mostró con el pueblo de Israel. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué quedó ese mensaje ahí, ese ejemplo? A mí me marcó muchísimo, porque para nosotros hoy, nosotros iniciamos la carrera cristiana pensando, ay, no, esto es así, eso es chévere. Pero cada vez que vamos
metiéndonos un poco más en el cristianismo, vamos entendiendo, no es tan así. Aquí hay cosas a las cuales yo debo morir, porque el Señor me llamó para vivir para Él y no ahora para mis deseos. El ejemplo quedó con el pueblo de Israel. Cuidado no sea que no entren a la tierra prometida. Mis hermanos, nuestra adoración a Dios no es con base en lo que queremos, con lo que creemos, sino en su palabra. La palabra de Dios nos da el conocimiento de cómo debemos adorar. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa adoración en verdad, en espíritu y en verdad. Y aplica su palabra a nuestras vidas. Por eso necesitamos las Escrituras. Los corintios se desviaron de las enseñanzas, de las palabras de Pablo, de la cruz. Si tú, mi hermano, vas caminando por el sendero y la cruz es tu meta, como Pablo decía, por esto yo corro, por las promesas que me da el Señor. Si tú te desenfocas de esa meta, te va a pasar lo que le pasó a Pedro, que salió y caminó en el mar y por mirar a la tormenta se hundió. Gracias al Señor que fue Cristo quien lo sacó. No vaya a pasarnos como Ananías y Zafira, que decían adorar al Señor, pero el Espíritu Santo dejó ver que eran unos mentirosos, porque eso idolatraban. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, si nosotros no adoramos al Señor como Él nos enseña en su palabra, podemos provocar al Señor a celos. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? En la verdad, a la verdad es que nosotros nos consideramos más fuertes que Dios. Oh, mi hermano, mira al pueblo de Israel. En serio, dice Pablo, ¿en serio ustedes se creen más fuertes? Les estoy llamando la atención porque esto es una realidad. Tú fuiste llamado para adorar a tu Señor, para vivir para Él, para entregar tus afectos a Cristo, para que todo tu ser, tu mente, tu voluntad, el hombre interior no adore a otra cosa, sino a Cristo, a aquel resucitado, aquel que dio su vida para justificarte a ti. Y Él te ayuda a hacerlo. Vas a caminar en esta vida con tu hermano, te van a lastimar, sí, pero si tú vas a su palabra, el Espíritu Santo usará su palabra para que tú puedas vivir lo que tú no puedes, porque no es en nuestras fuerzas, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de ti, mi hermano, y te ha traído hasta aquí para que escuches, para que vuelvas en conciencia, revisa tu corazón, revisemos nuestro corazón como iglesia y miremos cuál es el ídolo que más amamos, porque puede ser por ahí que quedemos tendidos en este proceso del cristianismo y no alcancemos a entrar. Porque ancha es la puerta, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Y pocos son las que la hallan. Y la puerta es Cristo, mi hermano. Por eso el Señor condena, mis hermanos, la idolatría. Por eso nos llama la atención a través de Pablo. Porque Él aborrece la idolatría en su pueblo. Él aborrece la idolatría y la condena de manera severa, porque la idolatría es una ofensa hacia Dios. Hacernos una imagen de Dios solamente, ya estamos rebajando al Dios creador a nuestro nivel. Es tan ofensivo que el ejemplo de levantar un ídolo ofendió tanto a Dios que Dios marcó en su corazón que si Moisés no se interpone, él los destruye. Porque Moisés era una sombra de Cristo. Es tan ofensiva la idolatría para el Señor, lo ofende tanto que la incredulidad es una señal de ella. La incredulidad es una señal de que nosotros no creemos a su palabra, a sus promesas, a su carácter. No creemos que Él es bueno, no creemos que es confiable y no creemos que es Dios.
Por eso dice en su palabra, en Apocalipsis 21:8, a los cobardes, a los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo siento, mi hermano, tuve que usar este texto porque es la verdad. El cristianismo es hermoso, es bello, nos amamos y nos podemos gozar, pero es tan serio al punto que Dios no tiene al culpable por inocente, porque Él ve nuestro corazón y sabe que estamos adorando. Si hoy estás sentado aquí y yo estoy aquí parado adorándolo verdaderamente, Él conoce que hay en mi corazón y en el tuyo en ese instante. Él sabe si lees o no lees su palabra. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si tú rechazas su palabra, estás rechazando a Dios, porque su palabra está al mismo nivel de Él. Y su palabra es el Logos, es Cristo. Pero mis hermanos, Dios no quiere eso para su pueblo. Dios pide en su propia palabra a su pueblo, no vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Eso le dijo Jeremías al pueblo, llamando la atención del pueblo por amor. ¿Tú crees que Pablo se tomó la tarea de escribir esta carta a los corintios porque él quería que los corintios se comportaran bien? No, Pablo amaba a esta iglesia, por difícil que fuera, y lo hizo para llamar su atención y decirles a ellos lo mucho que los ama y cuánto más los ama Dios por encima de lo que los ama Pablo. ¿Somos más fuertes que Él?, pregunta Pablo. Dios no permite que la idolatría quede sin castigo, mis hermanos, en el incrédulo y mucho menos en sus hijos. Si no, revisen el capítulo 11, más adelante, el verso 30 de la cena del Señor, cuando Pablo le dice en el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Esa palabra dormir es un eufemismo para que sea más suave. Muchos han muerto. ¿Se tomaron en serio la cena del Señor? Ok. No, estaban idolatrando, se presentaban a la mesa del Señor, pero también estaban en el altar de los ídolos. O sea, su corazón no estaba allí. Entonces Pablo dice, muchos están enfermos y muchos han muerto. Y por eso Pablo retoma nuevamente, conectando con el tema de la libertad cristiana, libertad que de hecho hemos alcanzado, mis hermanos, en Cristo. Porque en Cristo, Pablo ya nos viene anunciando y nos ha mostrado, de hecho, que nosotros fuimos unidos a Él en la celebración de la cena. Es decir, ahora no vivimos para rendir nuestras vidas a los ídolos, sino que se supone que es a Cristo. Así que él toca el tema de la libertad cristiana en el capítulo 8, para concluir ahora en el capítulo 10, en estos últimos versos. Y él concluye en el capítulo 10, en el verso 23 al 11:1, diciendo de esta manera: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman y que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean
motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Mis hermanos, hay una pregunta en un catecismo, se llama el Catecismo de Heidelberg, y esta pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo cual responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo glorifica el hombre a Dios? ¿Cómo se goza el hombre en Dios en el caso de lo que Pablo nos está enseñando? Bueno, rindiendo sus derechos, no a sus deseos, sino a Dios. Por eso es que Pablo dice en el verso 31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, todo, para la gloria de Dios, no para la de ustedes. Es para la gloria de Dios. Por eso él dice, mis hermanos, que si vamos a hacer todo para la gloria de Dios, entonces yo no puedo pensar, yo no puedo asumir que que mis derechos son más importantes que el de mi hermano o mi prójimo, sino pensar en la edificación de mi hermano o prójimo para la gloria, no mía, del Señor. Verso 23. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. La palabra gloria, mis hermanos, significa aquello que es digno de alabanza, de exaltación, de belleza, de renombre. Así que, mis hermanos, exaltamos a Dios como servimos a los hombres, como nos servimos entre nosotros, porque los corintios no entendieron esto. Pablo usa una expresión en el verso 23 que dice, todo es lícito. Y parece ser que los corintios tomaron esta expresión como un lema cuando Pablo estuvo un año y 6 meses predicando el evangelio para justificar cualquier cosa que quisieran hacer. Como todo me es lícito, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera. Y Pablo, mis hermanos, no se está refiriendo a esto. Pablo se está refiriendo a cosas específicas. Pablo se está refiriendo a que hay cosas dentro de la Biblia que no son claras, que no sabemos si son pecado o no son pecado para Dios. Así que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. ¿Por qué motivo? Porque hay una libertad. Si tú no tienes algo claro, tiene que haber una base en la cual tú puedas tomar una decisión de tal manera que tú puedas servir a tu hermano sin ofenderlo y lastimarlo con tu pecado. Si no sabes y si la Biblia no dice si es pecado, como lo que dice, bailar es pecado, la Biblia no habla de eso. Tenemos un problema, ¿qué hacemos? Bueno, Pablo dice que si hay algo que tú debes tener en cuenta, si la Biblia no lo expresa, la Biblia sí expresa que todo lo que vayas a hacer, hazlo por amor, no pensando en ti. Entonces ya nos da una base para nosotros decir, si mi hermano lo ofende, verme bailar, porque para él es pecado, entonces yo no bailo. Ah, ¿me ofende a mí? Sí, esto es difícil, lo entiendo. Morir a mis deseos, sí. Todo es lícito, como decía en el capítulo 6, en el verso 12. Todo me conviene, no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero yo, dice Pablo, no me dejaré abordar por ninguna, ni ceder ante ninguna de estas cosas por amor a mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque el amor de Cristo edifica. El amor de Cristo nos motiva para no buscar nuestro propio bien, sino el del prójimo. Verso 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El amor de Cristo, mis hermanos, nos ayuda para entender que nuestra preocupación no sería cómo me ofenden a mí, ni cómo me siento yo. Lo que debería nosotros preocuparnos es hacer el bien del otro, porque esto es un principio que va en contra de la naturaleza humana, que es egoísta, que solo piensa en ella. Déjame preguntarte algo, mi hermano. ¿Has renunciado a algo por amor de los demás?
porque Pablo lo hizo. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, es para exaltar y dar alabanza a nuestro Señor. Eso es difícil, mis hermanos. Morir a nuestros derechos, yo entiendo que es difícil. No es fácil. No va a ser sencillo, pero allí es donde está la sazón. Allí es donde nosotros podemos ser luz y sal. Es allí donde el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad para no ceder a nuestros derechos, a nuestros deseos, a los deseos de nuestra carne, de tal manera que podamos obedecer a los de Cristo y tomar el ejemplo que Pablo tomó. En el verso 26, Pablo dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero Pablo está tocando este tema porque el problema es de la carne. Entonces, como hay carne que se está ofreciendo a los ídolos, Pablo dice, señores, no hay ningún problema. Es verdad que los creyentes no participan de ceremonias a los ídolos. Eso es cierto. No deberíamos estar en los templos de los idólatras, de los incrédulos, porque hemos sido sacados de allí. Pero sí podemos comprar carne sin vacilar. Por eso es que Pablo usa el Salmo 24:1, porque la tierra, todo lo que en ella hay, le pertenece a Dios, porque solo hay un solo Dios. El ídolo no es un Dios. Ten tranquilidad, pero tienes que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versos 4 al 5, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Así que tú no tienes problema en comer carne si la han presentado a los ídolos. No, tú no tienes problema, tu conciencia está libre. Tú ya entiendes que todo es creado por Dios. Pero, el verso 27 al verso 30 nos deja ver una ilustración que Pablo presenta acerca de si alguien, un incrédulo, te invita a comer y la carne es sacrificada a los ídolos. Él compró la carne en la carnicería o la trajo directamente del templo y invitó a alguno de aquí a comer la carne. Ok, aquí hay una comida hipotética. Estás en la casa de un pagano y en este caso es posible que otro creyente esté también presente. Y ese creyente dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué hago? Me lo como porque como soy libre de conciencia, el que está allí, que fue salvado por el Señor, pero que es creyente como tú, te dice a ti, no, no lo comas. Eso fue sacrificado. De hecho, solo el hecho de decir fue sacrificado a los ídolos ya te dijo. Entonces hay un problema, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Porque es que estoy con un creyente y un pagano. Bueno, mi hermano, no lo comas. No lo comas por causa de aquel que lo dijo, por su conciencia. No te pongas a discutir, no te pongas a condenar. No insistas en tu propia libertad. Ay, Vladimir, pero ¿qué vamos a hacer con el hombre pagano que me invitó? Bueno, yo prefiero ofenderlo a él que a mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque el pagano, el incrédulo, va a ver que yo estoy amando por encima de todo a mi hermano y va a decir, este hombre vive lo que cree. Y si llega a Cristo, él va a entender y va a madurar. Y no va a haber problema, porque el Señor lo va a redimir. Pero yo prefiero ofender al incrédulo que a mi hermano, porque mi hermano es débil. Y es por motivo de su conciencia. Renuncia a su libertad con el fin de que la conciencia del hermano no sea ofendida. Pablo explica, mis hermanos, claramente la dificultad de esto. Esta dificultad no está en relación con nuestra propia conciencia, sino con la del otro, con la del hermano. Así que por esa conciencia corregimos nuestras acciones por amor de otros. A eso hemos sido llamados. Pero eso no quiere decir que tenemos que modificar nuestra conciencia libre.
No. El legalismo del hermano débil no debe hacernos a nosotros legalistas, solo obligarnos a ser amorosos. Y por eso es que Pablo dice en el verso 30, ¿cómo puedo dar gracias a Dios por algo que va a servir de tropiezo a mi hermano en Cristo? ¿En serio? Pablo les está diciendo, ¿tú puedes agradecer a Dios por algo que va a lastimar a tu hermano? ¿En serio tú le vas a dar gracias a Dios? Esa oración no va a ser escuchada, definitivamente, porque a libertad nos ha llamado el Señor, pero mi libertad está restringida en la del hermano, en su crecimiento y en su madurez. Por eso, Pablo nos deja ver cuál es el propósito de nuestra libertad cristiana. Versos 31 y 32. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuál era, mis hermanos, la meta de Pablo? Glorificar a Dios en todo, pero no ser de tropiezo al hermano. ¿Y saben por qué? Pablo tenía una meta clara. Porque él mismo dice verso 33, así como yo, así también como yo, también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. La meta de Pablo, mis hermanos, era llevar a las personas a la salvación. Y él estaba dispuesto a dejar a un lado cualquier cosa por seguirlo. Mis hermanos, la razón por la cual Pablo se sentía tan lleno de confianza y exitoso en su vida cristiana, en particular en el uso de su libertad, era porque se esforzaba en imitar a Cristo. El ejemplo supremo por el cual él puso a un lado sus derechos por el bien de otros fue Cristo, siguió sus pisadas. Cristo, mis hermanos, fue el que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Por eso es que Pablo, mis hermanos, rogaba a los corintios y nos ruega a nosotros para que lo imitemos a él como él imitaba a Dios. Y Dios se glorificaba a sí mismo en la humillación de Cristo, en la cruz, porque a través de la cruz, en eso que parecía un mensaje humillante, tú y yo fuimos alcanzados. Y Cristo murió a sus derechos para alcanzarte a ti y a mí y salvarnos del pecado y justificarnos en arrepentimiento y fe delante del Señor. Cierro con esto. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque somos caídos. Y lo interesante de esta cita de Calvino es que Calvino apunta al corazón como la fuente del pecado. Los ídolos no siempre son inherentemente pecaminosos, sino que es el corazón humano que los estima o valora más que Dios. Así que tu problema y el mío lo podemos solucionar con la palabra de Dios en nuestro corazón, exponiéndonos a ella. Que Dios nos ayude, mi hermano, a huir de la idolatría para no adorar a cosas que no son Dios. Lo puedes hacer en su palabra. Acércate a las escrituras. Mis hermanos, Dios envió a su Hijo a la cruz para morir por el hombre pecador. El hombre pecador no puede entender ni puede buscar a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero Él nos envió a su Hijo para darnos vida, para llamarnos a salvación y para librarnos de la ira de Dios, para reconciliarnos con Él a través de la cruz del Calvario. Mi amigo, amigos que vienen esta mañana, miren a la cruz. En la cruz encuentras arrepentimiento y fe de tus pecados.
Mira al Cordero que fue entregado para reconciliarnos con Dios. No no hay mayor regalo que este, que el que Dios nos haya dado a su Hijo unigénito. Porque si no lo miras, si no miras a la cruz en arrepentimiento y fe, tu vida va rumbo a la condenación. Y solo Cristo puede salvar al hombre pecador. Y a nosotros que hemos creído, oremos al Señor para que nos ayude por su Espíritu y por su palabra a adorar, no de acuerdo a lo que pensamos, sino de acuerdo a su palabra, que es en Cristo, para la gloria de su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a adorarte y a glorificarte fielmente. Ayúdanos, Señor, a limpiar la idolatría que aún hay en nuestros corazones y con la cual nosotros luchamos y peleamos. Solo tú nos puedes ayudar y lo haces por medio de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a permanecer firmes en el fundamento que es Cristo, a predicar solamente el Evangelio y las promesas que tú nos has dado a través de ellas. Salva esta mañana, Señor, para que la gloria sea dada solamente al Cordero. Y permítenos, Señor, ser unidos a Cristo, para que podamos comer de Él y de esa manera estar unidos a nuestros hermanos y decir que verdaderamente nos amamos, porque amamos y comemos de la verdad. Y la verdad es Cristo. Por lo demás, Señor, gracias. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en el poder de tu Espíritu Santo y por la gracia de tu amor en tu palabra, porque te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén y amén.